escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Bienvenidos a Familia Amistad. Somos una asociación civil sin fines de lucro legalmente constituida. Nuestro propósito es dar a conocer las enseñanzas que Jesús dejó en la Biblia. Ahí encontramos respuesta a cada una de nuestras necesidades, tanto personales como familiares, de salud y económicas. Dios tiene un consejo para cada área de nuestras vidas. Somos Familia Amistad. Bienvenidos. Muy buenos días, Familia Amistad. Es para nosotros un placer tenerlos de regreso en casa. Feliz dominguito, me imagino que le están pasando muy a gusto con su familia. Cuéntenos qué están haciendo mientras ven la reunión. ¿Están desayunando? ¿Siguen acostados? Quizá vas escuchando nada más el audio porque estás ocupado haciendo otra cosa, pero queremos que nos cuentes a través de nuestros comentarios y que pues antes que nada compartas esta transmisión para que pueda ser de bendición para más personas. ¡Buenos días! Buenos días, Linet. ¿Cómo están todos por allá? Bueno, buenos días a quien nos sintoniza ahorita en la mañana, ¿verdad? Así es. Buenas tardes a quien nos está viendo en la tarde. Buenas noches a los que apenas nos están viendo, ¿verdad? Antes de dormir. Ajá. Pero esperemos que sí despierten escuchando la palabra de Dios, alabándolo, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Así es. Esperemos que estén muy bien y que estén en casa, pues, alegres sintonizando una vez más la palabra de Dios para ustedes. Así es. Oigan, platíquenos,
cuál ha sido su nueva normalidad. ¿Se acuerdan de la conferencia del domingo pasado? ¿En qué han cambiado ustedes? ¿Cuál ha sido la nueva normalidad a la que ustedes han estado enfrentando durante esta semana? Queremos saber cómo han llevado esos cambios, cómo han llevado esa evolución de la mano de Dios. Mira, la verdad, a mí, mi nueva normalidad no me ha estado afectando tanto, pero creo que a mí Dios me ha estado hablando muy fuerte y he estado llevando ciertos cambios que poco a poco han llevado su ritmo. Y es que aparte, ¿sabes qué? Es un proceso, o sea, no nos desesperemos y no caigamos en el desánimo, es un proceso. Aquí lo importante es mantenernos firmes en lo que Dios nos está diciendo, en creerle a Dios y saber que totalmente nuestra vida depende de Él, no irnos para atrás, no en retroceso, sino ir hacia adelante, tomando esas promesas y esas verdades de Dios. Así es. ¿Qué te parece, Linet, si nos presentas a la conferencista esta mañana? Pero ¡qué muchísimo gusto! El día de hoy quiero presentarles a una gran mujer, a una mujer que admiramos, a una mujer que queremos muchísimo, a una mujer que ha sido de ejemplo para muchas mujeres. Y su nombre es Marta Lilia, pero su nombre artístico y mejor conocido es Mali de la Parra. ¡Bienvenida! Ay, bueno, qué bonita presentación, muchas gracias Linet, muchas gracias Sofi, y pues buenos días. El día de hoy me da gusto poder saludarlos, y aunque sea por este medio, ¿verdad? Porque todavía no nos podemos reunir, pero sabemos que muy pronto ya nos vamos a poder ver y nos vamos a poder abrazar, porque ya estamos casi al final del aislamiento social. Y sabemos que este aislamiento nos ha marcado mucho, pero a la vez yo sé que nos ha traído mucha enseñanza, ¿verdad? En este tiempo de incertidumbre puede ser muy tentador concentrarnos solamente en sobrevivir, esperar que la situación, la crisis de salud termine para retomar nuevamente nuestras vidas y seguir adelante. Pero ese no es nuestro llamado. Aunque puede que nuestros planes hayan sido alterados, sabemos que los planes de Dios jamás serán frustrados. Aunque nuestros propósitos de año nuevo se hayan arruinado en marzo, nuestro verdadero propósito no se ha perdido. Durante este tiempo, todos hemos tenido que pasar por un proceso difícil, amargo y doloroso. Nos hemos enterado de muchísimas situaciones muy difíciles de pérdida, como enfermedades, desempleo, una economía quebrada o violencia incluso. Sabemos también de amigos, familiares, vecinos que han fallecido o que han perdido a algún familiar por causa de esta pandemia. Y este es un tema que no nos gusta hablar mucho, porque es en esas pérdidas significativas donde no sabemos cómo afrontar o cómo ayudar. Sobre todo que en este tiempo es mucho más difícil el proceso de duelo, porque ni siquiera se ha podido despedir las personas de su ser querido como antes. No hay un acompañamiento, no hay un velorio como antes, ¿verdad? Y la familia ha quedado devastada. Tú y yo estamos aquí para compartir el Evangelio, hacer discípulos, y esa misión no ha sido detenida, a pesar de lo diferente que pueda lucir debido al distanciamiento social. Las dificultades en este tiempo son numerosas y dolorosas, pero no tenemos que desfallecer. Aunque estemos aislados en casa, sabemos que no estamos solos. Es mi oración animarte a seguir cumpliendo la misión que Dios nos ha entregado. Pues Señor, te damos muchísimas gracias por esta mañana hermosa que nos permites, porque sabemos que hasta aquí tú nos has acompañado. Pongo en tus manos esta conferencia, Dios, y te pido que tú seas en mi boca para que tu Espíritu Santo sea revelado en cada corazón, trayendo ánimo y que podamos ver la vida como tú quieres que la veamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues ahora sí, iniciando con nuestra plática, le puse por nombre Contagiando Vida. Cómo tener sumo gozo en medio de las pruebas. Y voy a empezar con un cuentecito
que nos ha servido de base para el ministerio Ánimo y Vida. Y el cuentecito dice así: en la calle vi una niña pasando frío y hambre, sin esperanza de recibir la comida adecuada. Me enojé y le dije a Dios: ¿por qué no hiciste nada al respecto? ¿Por qué permites esto? Y Dios me respondió: por cierto que hice algo al respecto, te hice a ti. Ayudar a levantarse a las personas que no pueden sostenerse en pie por sí solas, ese es el lema del ministerio Ánimo y Vida. Nadie desea pasar por aflicción, ¿verdad? Aún pensar en diferentes situaciones difíciles en nuestra vida nos llena de temor. Y si tuviéramos la posibilidad de evitarlas, lo haríamos sin pensarlo dos veces. Pero esa no es nuestra realidad. Vivimos en un mundo donde el dolor ha afectado absolutamente todo. Nosotros estamos dañados e incompletos por causa del sufrimiento. El pecado afectó al mundo y la humanidad perfecta que Dios había creado, y se transformó en un mundo lleno de dolor, donde las cosas no siempre salen como queremos, donde hay enfermedad, hay muerte. Y yo estaba haciéndome esta pregunta: ¿por qué no nos gusta ni siquiera hablar de la muerte? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo elaborar las pérdidas? Y mi respuesta fue: porque fuimos creados y destinados para vivir, no para morir. Y eso se encuentra en Génesis capítulo del 1 al 3, no lo vamos a leer y no voy a ahondar en esto. Pero vemos ahí en estos capítulos que la intención de Dios era que nuestros hogares fueran un jardín floreciente lleno de vida. Pero Adán y Eva se dejaron tentar por el diablo, se dieron a sus palabras, mordieron ese anzuelo, trayendo como consecuencia la muerte. Y es por eso que a nosotros nos cuesta trabajo saber, escuchar, hablar, incluso aceptar la muerte. Desde pequeños nos enseñan a no afrontar el dolor. Tratamos de evitarles cualquier dolor a nuestros hijos. Cuando yo era chiquita, mi abuelito siempre me decía, cuando me veía llorando: mijita, no llores, las penas con pan son buenas. Y me regalaba un pan, ¿verdad? Y ya con eso se me aliviaba el dolor. Pero las pruebas y el sufrimiento son una realidad de nuestra vida. Solo necesitamos estar vivos para sufrir. Jorge Montoya Carrasquilla dice: en ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total. En la pérdida de un ser querido, duele el pasado, duele el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele. Cuando vamos nosotros a un velorio y queremos acercarnos al doliente para darle una palabra de ánimo, con la mejor de las intenciones, no sabemos ni qué decirle, ¿verdad? Pero le decimos frases como esta, o escuchamos que le dicen frases como esta: ya no llores, está descansando, está en un mejor lugar, mira, ya no está sufriendo. Si lloras, no lo dejas descansar. Cuando mi esposo y yo tuvimos la pérdida de nuestro hijo Josué, con mi corazón destrozado, yo exclamé: Dios sigue siendo Dios a pesar de todo, y Dios va a proteger a mi hijo y yo estaré confiada. Y pasó el tiempo, nos dicen que apareció su cuerpo, que estaba muerto, y yo de veras que en todo ese tiempo me puse a buscar en la palabra de Dios alguna palabra de consuelo, algo que me diera aliento para seguir viviendo. Y la primera versículo que Dios me dio fue Isaías 57, 1, 2. Dice: los hombres honrados mueren y nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen y nadie entiende que al morir se ven libres de los males y entran en la paz. Habían seguido un camino recto y ahora descansan en sus tumbas. Miren, cuando yo leí ese versículo, cayó a mi corazón y me dio esa convicción de paz. Yo pude entender entonces que no tuve una pérdida con la muerte de mi hijo.
Yo empecé a decir, esto es una inversión que va a dar fruto a su tiempo. También había frases que nos decían y que las decimos mucho, que Dios les dé pronta resignación. ¿Verdad que sí? Lo hemos escuchado. Y esta frase a mí me molestaba, había algo que no me gustaba, porque yo jamás podré resignarme a haber perdido a mi hijo. Resignarme para mí es rendirme como esclava a un sufrimiento eterno. Y preferí decirle a Dios, Dios, yo quiero tener contentamiento porque valoro el fruto que tú me has dado y has producido en mí por medio de Josué. Otra frase común que la he visto mucho ahora en estas redes sociales, que dice, muere una persona y dice, tienes un angelito que desde el cielo te está cuidando. Miren, nuestro ser querido, por más bueno que haya sido en esta tierra, no es Dios y no podemos ponerlo en el lugar que le corresponde a Dios. El que me cuida, el que me protege, el que me fortalece, me consuela, es Dios, no mi hijo. El Señor me dio otro versículo que dice Eclesiastés 9, versículos 5 y 6, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin. Nunca vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Así es de que Dios me dio ese contentamiento y yo pude entender que mi hijo estaba descansando en paz. Y lo que pasa con todas estas frases que les acabo de decir es que no sabemos qué hacer o qué decirle a la persona que está sufriendo o llorando. Con amigos o familiares, cuando están pasando un proceso de duelo, aunque intentemos aconsejarles o decirles que el sufrimiento pronto pasará, ninguna palabra consuela. Muchas personas están buscando respuestas a las preguntas de por qué se fue, si era tan joven, si estaba tan lleno de vida, si era tan bueno, no le hacía daño a nadie. Quieren hallarle sentido a esto. Y hoy más que nunca, en los medios electrónicos, yo he estado viendo que hay muchos grupos de tanatología. Ofrecen servicios de consejería, de apoyo emocional, pláticas sobre duelo, terapias. Y no están mal, de verdad, no están mal, sirven de mucho. Pero lo cierto es que si mi mirada no está enfocada en el Señor, ninguna de estas preguntas y dudas jamás van a poder ser respondidas a plenitud y no vamos a encontrar paz. Pasan muchas cosas en el proceso de duelo. La vida no vuelve a ser igual y hoy todos lo sabemos. Hablamos de la nueva normalidad, ¿verdad? Pero mira, el proceso de duelo se vive en emociones totalmente fuera de control. Nos podemos desconocer porque a veces estamos muy tranquilos, pero de repente me viene la ira, la desesperación, la frustración, la culpa. Pero es un camino por el cual tengo que seguir para no quedarme paralizado y seguir adelante. El duelo es personal, es único y es diferente. El duelo no es una enfermedad, no es una depresión, es un proceso. Pero sí se puede convertir en enfermedad y en depresión si no transito por ese proceso de duelo. Y fíjense, las personas que llegan a nuestro grupo, al Ministerio de Ánimo y Vida, nos han comentado que no quieren llevar el proceso porque me dicen, no me quiero abrir, porque si me abro, sé que voy a mejorar. Y si mejoro, deberé dejarlo ir. Y no quiero. Porque piensan que al llevar un proceso de duelo, se van a olvidar de su ser querido. Pero nunca le vamos a decir adiós al dolor si no le digo hola a mi proceso de duelo.
A veces nos empeñamos a ir por caminos que nos lastiman, pero debemos recordar que podemos cambiar de dirección en el momento en que nosotros queramos. Santiago 1:2 dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Al leer estas palabras, pudiéramos ver que Santiago como que perdió la cabeza, como que se equivocó, como que está sufriendo y sé feliz, como que estás en esta prueba, alégrate, disfrútalo, ¿verdad? Y leer estas palabras nos pueden resultar chocantes, porque estamos sufriendo la muerte de un ser querido, porque a lo mejor estoy pasando una enfermedad y no hallo una cura, ¿verdad? O estoy batallando con alguna situación. Pero la razón por la que este llamado puede golpearnos es porque quizá no tenemos un entendimiento de lo que significa. En estas líneas, Santiago no nos está diciendo que deseemos esas pruebas o esas dificultades. Miren, no nos levantamos hoy en la mañana y dijimos: Señor, ahora sí estoy preparada, puedes llevarte a mi papá, puedes llevarte a mi marido, puedes llevarte, ¿verdad que no? No lo hacemos, ¿verdad? Una señora se acercó a mí y me comentó: Mali, yo no pedí que me sucediera esto. No, nadie pide las dificultades vienen solitas. No nos está diciendo que nos debemos de alegrar o que debemos disfrutar. A lo que nos está llamando Santiago es a tomar una decisión de experimentar gozo en tiempos de dificultad. Y me preguntarás, ¿es esto posible? Claro que sí, definitivamente. El mismo Pablo en Corintios dijo que él sobreabundaba en gozo en medio de las aflicciones. Y sabemos que las de Pablo fueron muchas. Debemos confiar en que Dios nos va a hacer fructíferos en esa área de nuestra mayor aflicción. Y como punto número 1 vamos a entender qué es el gozo. ¿Cómo puedo definirlo? El gozo lo podemos ver como una actitud de bienestar en mi corazón que el Espíritu Santo produce mientras paso el proceso con la mirada puesta en Cristo y en su palabra. Tener gozo en medio de las pruebas es un llamado y a la vez me está diciendo que yo no lo puedo producir. Gálatas 5:22 nos enseña que el gozo es parte de los frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el único que lo puede producir en mí. ¿Cómo? Pues simple y sencillamente cuando yo alimento mi espíritu. Y una de las formas en que lo hago es leyendo mi palabra, conociendo a Cristo y sus promesas. Entonces puedo ver que el Espíritu Santo produce gozo porque la palabra de Dios es mi alimento y es fuente de deleite. No nos va a ahorrar sufrimiento y pruebas, pero sí nos va a sostener y fortalecer para soportarlas y salir victorioso de ellas. Hoy quiero hablarles de un hombre que pasó por muchas pruebas y dificultades y Dios lo levantó haciéndolo fructífero. Me refiero a José. Y José, la historia de José viene en Génesis capítulos del 37 al 50. No los vamos a leer, pero yo les voy a platicar un poco cómo fue su vida de José. Dice que José era uno de los hijos menores de Jacob y favorito de su padre. Su caminar con Dios empezó con sueños y visiones. Y nuestro caminar con Dios puede ser que también haya comenzado así, con sueños y visiones en las que Dios nos puso un cuadro de un destino para nosotros. Sin embargo, no podemos ver cómo sus promesas van a llegar a cumplirse en nuestra vida. Lo mismo le sucedía a José. Él vio sueños, vio visiones, y cuando fue y se las contó a sus hermanos, lo trataron de orgulloso, de engreído, de presumido. Y entonces fue José y se las cuenta a su papá. Y entonces su papá lo regaña. ¿Qué acaso voy a ser tu sirviente? Y también se enoja con él. Pero yo creo que en esa época, en esa edad de José, ni siquiera entendía la magnitud de su llamado. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo,
injustamente acusado por la esposa de Potifar, encarcelado y olvidado por todos, excepto por Dios, quien observaba y medía la reacción de José. Rico o pobre, bendecido o golpeado, José sirvió a Dios. Él estaba siendo probado delante de los hombres, pero fue hallado inocente delante de Dios. Todo lo que José atravesó a nosotros nos puede parecer cruel, injusto, a excepción de que el Señor estaba dándole forma a un hombre para su propósito. Cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo y conocemos su carácter, aunque no vemos ese plan final mientras estamos pasando por ese túnel oscuro o por ese desierto, debemos recordar la visión, manteniendo la fe, porque es esencial para poder tener gozo en medio de la aflicción. Salmo 119:92 dice: si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Al igual que José, también Dios permite que nosotros pasemos por grandes conflictos, porque Él sabe que en nuestras vidas, aquello en que nos hemos convertido, por su gracia, va a ayudar a otros a encontrar el refugio de Dios en sus vidas. El punto número 2, la prueba de la fe. Santiago 1:3 nos dice: la fe produce perseverancia en nosotros en medio de las aflicciones. Quiere decir que las aflicciones van a mover ese músculo de nuestra fe, se va a fortalecer. Cuando nosotros estamos rodeados por circunstancias difíciles y abrumadoras, lo primero que perdemos es la fe. Dejamos de creer en los atributos de Dios, nos sentimos lejos, pero la fe siempre te hará sentir cerca de Dios. Cuando tus ojos están puestos en Dios, aún en medio de la tormenta más grande, podemos tener gozo. José debió de haber tenido algunas preguntas cuando su propia familia lo abandonó, incluso cuando trataron de matarlo. Y eso no ocurrió en 1 o 2 semanas, fue cuestión de toda una vida. Seguro que algunas frustraciones debieron haberse acumulado mientras sobrevivía en el pozo para luego acabar en una prisión. José tenía una relación con Dios mayor de lo que eran sus circunstancias. Dios había puesto algo en el corazón de José que le permitía seguir caminando, y él pudo decir: bueno, hoy en el pozo, pero mañana en el palacio. Y los psicólogos hoy esto le llaman resiliencia, y lo hemos escuchado mucho. Muchas veces nuestro viaje del pozo al palacio es mediante una cárcel. La cárcel de la desesperación, la cárcel del dolor, la cárcel del sufrimiento. Igual que José, tenemos preguntas, dudas y confusiones, pero la fe es un compromiso con Dios que no se basa en mis buenas condiciones, es independiente de las circunstancias que yo vivo. Solo Dios puede poner algo en nuestro corazón que nos permite ver que lo que Él ha dicho va a suceder. Punto número 3. Santiago 1:5 nos habla de la sabiduría. Dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. No sé tú, pero sabiduría es algo que comúnmente no pedimos cuando estamos en medio de la aflicción. Pero en realidad tiene mucho sentido pedir sabiduría. Porque miren, en medio de la aflicción, cuando se presenta una situación difícil, cuando estamos pasando un proceso de duelo, no va a venir solo. Hay muchas cosas que se acumulan, hay muchas situaciones y problemas que hay que resolver. Y no tenemos ganas, y no nos sentimos completos en nuestras emociones, pero requerimos sabiduría para aprender a ver mi tribulación y entonces responder. O sea, que necesito ver mi mundo y mis circunstancias como Dios las ve y luego actuar en base a ese conocimiento. Sí. Punto número 4. ¿Cómo ve Dios mi sufrimiento? Miren, este punto me encantó cuando yo lo estuve viendo.
Y dice que Dios ve nuestro sufrimiento leve y pasajero. Dice que mi sufrimiento y mi dolor produce fruto en mí. Dice que obra para bien en mi vida. También me dice que cuando sufro, me permite ser consolada por Dios para después yo poder consolar a otros. Y dice tan por último que en el futuro Dios mismo hará nuevas todas las cosas. ¿Y saben qué? Esto nos da esperanza. Cuando vemos el sufrimiento como Dios lo ve a través de su palabra y abrazo estas verdades, la respuesta natural de mi corazón será gozo en medio de la aflicción. Voy a platicarles un poquito acerca de mi testimonio, porque yo todos estos puntos que les doy realmente fueron los que yo pasé cuando tuvimos la pérdida de Josué. El 24 de junio se cumplieron 5 años del secuestro y la muerte de mi hijo. Y es uno de los días difíciles para mí. Generalmente mi esposo y yo quedamos en casa, no queremos salir y la pasamos tranquilos. Pero hoy, hace 5 años, he aprendido varias cosas. Y he aprendido que si yo me hubiera quedado en mi pasado, me hubiera convertido en una piedra inservible y que estorbaba. Que si no disfruto de esta vida presente, dándole gracias a Dios por haberme permitido tener a mi hijo 29 años, me hubiera vuelto una amargada. Y que si no confío en el futuro, con lo que Dios me va a dar, entonces me voy a volver desconfiada e ingrata. Así es que tenemos que aprender, y yo aprendí a construir puentes que me conectaran con el amor para poder seguir viviendo. Y esos puentes son el pasado, el presente y el futuro que los voy a conectar al amor y me llevan al perdón, a la gratitud y a la confianza. Y vuelvo a decir, esto me da confianza y me da esperanza. Así que si tú estás pasando un proceso de duelo, te invito a que lo transites. No te conviertas en piedra. Date el permiso de sentir todas estas emociones, la tristeza, el coraje, la amargura. Pero no te quedes ahí. Identifícalas y luego levanta tu voz en gratitud por lo que sientes y entrégaselo a Dios. En 2 Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, cuando yo sentía esas emociones de tristeza, de coraje, de culpa, yo me dejaba ir y lloraba y después iba con Dios y Señor, yo te entrego mi tristeza, no la quiero, no me sirve, llévatela tú y dame alegría. Señor, yo te entrego esto, y fui entregándole todas mis emociones. Y por último, hay que confiar en el Señor que todo va a estar bien. Primero que nada, quiero decirte que todo lo que sucede en tu vida no va a pasar por sí sola, sino que pasa primero por el filtro de amor de Dios. Y ya nada más voy a darte 2 llaves para ser fructíferos en medio de nuestra aflicción. La primera llave está en Génesis 41:51. Dice, José llamó a su primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios hizo que José olvidara todas las dificultades y el dolor de su vida. Y hay algo maravilloso en la capacidad del Señor de hacer que todas las cosas obren para bien. Con Jesús en nuestra vida llega finalmente el momento en que nos hace olvidar todos los problemas del pasado y nos da un presente y un futuro mejor. Segunda llave, Génesis 41:52 dice, José llamó a su segundo hijo Efraín y dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios le hizo fructificar precisamente en las cosas que lo afligieron. En la tierra de tu aflicción y en tus batallas es donde Dios te quiere fructificar. Dios no te promete no tener desiertos y sufrimientos,
sino que nos ha prometido hacernos fructíferos en ellos. Él quiere hacer que nuestra vida sea la llave que abre el refugio de Dios para otros. Que nosotros seamos los que contagiemos ánimo y vida. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Y qué tal, familia? ¿Qué tal la palabra de Dios el día de hoy para tu vida? Sobrevivir es cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Así es. Pero vivir es cuando lo tenemos en nuestro corazón, creemos en Él, confiamos en Él y nuestra vida totalmente depende de Él, que aún en medio de problemas de nuestro corazón brota gozo. ¿Por qué? Por la presencia de su Espíritu Santo. Así es. Bueno, a mí en lo personal esta conferencia me gustó mucho y me quedo resumidamente con las dos llaves, que es que Dios nos hace olvidar el pasado y nos da un futuro mucho mejor cuando estamos en Él. Y que Él quiere que nuestra vida pueda contagiar y dar ánimo y vida a otras personas. Así es, que en nosotros vean ese ánimo y vida que Dios deposita en cada uno de nosotros, para nosotros poder contagiar a los demás, no solo con palabras, sino también con nuestro testimonio. Así es, en cómo vivimos todos los días. Así es, y familia, bueno, pues nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos, diezmos y ofrendas, aquí abajo aparece el número de cuenta. Muchas gracias por su fidelidad y nos vemos el próximo domingo. Bye. Adiós.